Estamos recorriendo en estas charlas distintos protagonistas de la historia de la salvación. Ya hemos visto la experiencia creyente de Abraham eh, y su esperanza contra toda esperanza, la experiencia de David de encontrarse con un Dios misericordioso, mucho más grande que su pecado, que también es grande, la experiencia de la familia acompañada por Dios en la figura de María y de José. Y hoy, ya en el Nuevo Testamento, diríamos, queremos concentrarnos en la experiencia del encuentro con Jesús a partir de Pedro, de la figura de Simón Pedro. Vamos a ir recorriendo distintos textos que nos permitan adentrarnos en la experiencia de este hombre que justamente pasa de la experiencia del Dios del Antiguo Testamento, por decir así, e incluso de su experiencia de Dios más primitiva, a encontrarse con el Dios de Jesús, el Dios que se revela en Jesús, ese Dios nuevo, por decir así, que trae Jesús, nuevo en el sentido de la novedad de Jesús, la buena noticia que trae Jesús, de un Dios distinto, un Dios que rompe todos los moldes, un Dios que en Jesús se nos revela totalmente inesperado, por decir así, de lo que nosotros podríamos pensar sobre Dios. Es como una aventura, es adentrarnos en la experiencia de un Dios distinto, y eso es una buena noticia, y por eso el título de esta charla, la buena noticia de un Dios distinto. Entonces la charla tendrá tres partes, cada parte nos centraremos en algún texto, uno, dos, yo les voy a ir avisando, les voy a ir diciendo, y la ventaja de una charla grabada es que uno puede poner pausa y buscar los textos. Yo no voy a leer todos los textos porque sería muy largo y no tendría sentido. Me voy a centrar en algunos versículos, pero como ustedes van a tener acceso a la cita y les recomiendo tener la Biblia a mano, pueden poner pausa y leer el texto entero, más allá de la cita que yo les doy o del versículo que yo voy a nombrar, porque hay que tener en cuenta todo el relato. Pero bueno, yo no los voy a leer para hacer un poco más abreviado el video. Comenzamos entonces con la primera parte. La primera parte le puse como título El primer encuentro sorprendente, del miedo y la lejanía a la cercanía y el discipulado. Esto es lo que queremos mirar en Pedro en esta primera parte de la charla. El texto que elegimos para esta primera parte es del Evangelio según San Lucas, está al comienzo del Evangelio, capítulo 5, del versículo 1 al 11. Acá es donde yo le digo, pongan pausa, lean el texto entero y entonces van a poder entender mucho más algunas cosas que voy a ir comentando. Yo el texto lo doy por leído a partir de ahora. Repito la cita, Lucas 5, del 1 al 11, se conoce como la pesca milagrosa. Es uno de los primeros encuentros de Simón Pedro, así lo llama el texto, con Jesús. No es el primer encuentro. Si uno mira a Lucas un poquito más atrás, va a ver que Jesús ha curado a la suegra de Simón. Jesús ha dejado Nazaret, se establece allí al norte, en Cafarnaúm, cerca del mar de Galilea, pueblito de pescadores. Y entonces, bueno, es un personaje que se va haciendo conocer y las multitudes lo van siguiendo a tal punto que Jesús tiene que subirse a una barca, la barca de estos hombres, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, para poder predicar. Y luego de esa explicación que hace Jesús, les pide que naveguen mar adentro, que echen las redes. Pedro dice, hemos pescado toda la noche, pero en tu nombre voy a echar las redes. La red se llena de peces y ahí viene la experiencia de Pedro. Pedro se sorprende, está frente a algo que lo desborda, algo desconocido. Este hombre que habla de Dios, que viene en nombre de Dios, Pedro todavía no sabe quién es el que está delante, no, son sus primeros pasos, pero sí se da cuenta que hay algo de Dios ahí. Y esa es su primera reacción. Poniéndose de rodillas delante de Jesús, le dice, aléjate de mí, que soy un pecador. Jesús no niega ni, digamos, ni avala lo que Pedro dice, no contesta eso, simplemente lo invita a ser pescador de hombres. Entonces quería contemplar como esta escena, que son como dos pinturas, por decir así, si uno las imaginara como un cuadro en dos momentos,
acá ya juega un poco mi imaginación, si quieren. Por un lado me imagino a Pedro arrodillado con la cabeza gacha, con temor. Él lo dice, aléjate de mí que soy un pecador. Bueno, Jesús le dice, no tengas miedo. Este, pero un temor como reverencial, ¿no? Está frente a la divinidad o está frente a alguien que viene de Dios. Esa sería una pintura. La otra pintura es, donde juega, si quieren, más mi imaginación todavía, Jesús levantándolo a Pedro, eso no lo dice el texto, pero sí le dice, no tengas miedo, yo te voy a hacer pescador de hombres, como invitándolo a Pedro a compartir la misión de Jesús. Jesús pareciera que no quiere un hombre arrodillado y con miedo, sino que quiere un hombre activo, eh, colaborador de su tarea, porque el primer pescador de hombres, y está claro en este texto, es Jesús. Jesús ha salido a pescar y ha pescado 4 hombres, estos 4 primeros discípulos. Entonces estos son como los dos momentos, las dos escenas que quedan pintadas allí. Un hombre arrodillado ante lo que siente que viene de Dios, con miedo, un Dios que lo experimenta necesariamente lejos, porque él es un pecador, no puede un pecador estar cerca de Dios, y por otro lado un Jesús que lo pone a Pedro a otra altura, más como a su nivel. Pedro, yo soy pescador de hombres, yo te voy a dar a vos esta misión también, convertite en discípulo. Por eso el título de esta charla decía, del miedo y la lejanía a la cercanía y el discipulado. Esto que le pasa a Pedro no es tan raro si recordamos la experiencia que tenía de Dios el pueblo judío. Más allá de esas experiencias únicas de Abraham, de David, que ya hemos visto, en general la experiencia de Dios en el Antiguo Testamento es de un Dios que no se puede nombrar, se le llama Señor para no nombrar el nombre de Dios, que sería Yahvé, no se lo nombra, y ese Dios que se aparece muchas veces como con grandes truenos o sonidos estridentes, el Dios poderoso, el Dios que si uno no cumple la ley puede ser terrible, ¿no? A pesar de que lo van descubriendo cada vez con más misericordia, ya lo vimos en David. Pero puede ser que más allá de esa experiencia puntual, la experiencia general del pueblo era de un Dios lejano, por lo pronto innombrable. Y este es Pedro. Y ahora Pedro se tiene que abrir a alguien que en nombre de Dios rompe todos los esquemas, ¿no? Bueno, pensando en esta experiencia, los invito a que en esta primera parte cada uno de nosotros pueda preguntarse si ha hecho este camino, que es como el primer paso del cristianismo. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Cómo es el Dios al que rezamos, el Dios en el que creemos? ¿Es un Dios al que le tenemos miedo? ¿Es un Dios que lo vemos lejano? ¿Es un Dios que nos tenemos que arrodillar todo el tiempo para estar delante de Él y ni siquiera podemos levantar la cabeza? ¿Es un Dios que nos exige ser puros para encontrarnos con Él y por lo tanto los pecadores quedan excluidos? ¿Es un Dios al que le tengo tanto miedo y tanta reverencia que, que me asusto cuando siento que no cumplí alguna de las cosas que nos pide? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Es una relación de confianza o es una relación de miedo? Porque el primer paso entonces que tenemos que dar es este, descubrir que el Dios de Jesús, o el Dios que nos revela Jesús, o que se revela en Jesús, es un Dios distinto. Allá quedarán otras religiones y otras experiencias, ¿no? Donde los dioses, por decir así, de Roma, de Grecia, están lejanos, son caprichosos, dominan a los hombres a su antojo. Lejos están las experiencias de Dios, donde Dios está en un lugar de pureza y nosotros no podemos acceder. Ya no es eso la relación con Dios. Desde el momento en que Jesús, Dios mismo, el Hijo de Dios, se hace hombre, se acerca a nosotros, nos abraza y nos dice, yo quiero te quiero convertir en pescador de hombres, no tengas miedo, hay un Dios que se nos está revelando distinto a todo lo demás. Es importante hacer este paso porque a veces, si no lo damos este paso, nos vamos a creer que somos cristianos, pero estaremos rezando a un Dios que no es el de Jesús, no es un Dios cristiano. La segunda parte de esta charla tiene como título del Dios triunfante y poderoso al Dios de la cruz.
El texto que vamos a usar es un texto más largo, son varios textos en realidad. Como decía antes, yo les paso la cita, ustedes lo miran en la Biblia, ponen pausa el video, ven los textos, lo leen. Yo después de dar la cita, continúo como si yo hubiéramos leído todo el texto. La cita va desde Mateo 16, 13, 20, o de Mateo 16, 13 si quieren, hasta Mateo 17, 9, que es el final de la transfiguración. Entonces, si uno tiene el libro del pueblo de Dios, se va a encontrar con estos pasajes. La profesión de fe de Pedro en Mateo 16, 13, el primer anuncio de la pasión y Pedro que intenta corregirlo a Jesús, Mateo 16, 21 al 23, la invitación general de Jesús a que quiera seguirlo cargue con la cruz y lo siga, y ya en el capítulo 17, los primeros 9 versículos, el relato de la transfiguración que sucede a continuación y que todos recordamos y conocemos. Entonces, les recomiendo que lo lean y yo continúo asumiendo que ustedes han leído el texto. Estamos en la mitad de... Perdón, una moto. ¿Qué pasa? Estamos en la mitad del Evangelio según San Mateo. Ya no es Lucas, esto es Mateo, pero la situación es más o menos similar. Estamos en el ámbito de los evangelios sinópticos. Ha pasado la primera etapa del ministerio de Jesús y Jesús hace como una especie de evaluación de su ministerio. ¿Quién dice la gente que soy? Contestan distintas respuestas, ninguna muy acertada. ¿Ustedes quién dicen que soy? Pedro, aquel que ya había vislumbrado algo de Dios en este Jesús, que hace milagros y que expulsa a los demonios, da un salto más. Señor, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, dice Pedro. Jesús, agradablemente sorprendido, se da cuenta que Dios le ha revelado a Pedro la verdad. Tenés razón, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Esa parte no nos interesa ahora, nos interesa este descubrimiento que hace Pedro de Jesús. Pedro es el Mesías. Jesús es el Mesías, Pedro dice eso. Pero viene un acontecimiento rarísimo. Jesús empieza a explicar como Mesías que tendrá que morir en la cruz y el tercer día va a resucitar. Eso también está incluido, pero el anuncio de la pasión es como que a Pedro lo desconcierta. Y entonces Pedro, animado tal vez por su triunfo, porque ha acertado, porque ha quedado bien delante de los demás, dice, esto no va a suceder así. Lo reprende a Jesús. Y encontramos en Jesús una de las reacciones más fuertes de todo el Nuevo Testamento. Ni siquiera Jesús se ha referido así a los que lo están crucificando, por ejemplo, más adelante. Jesús lo llama a Pedro Satanás. Ve detrás de mí, Satanás. Y al contrario, así como antes Pedro estaba abierto a la revelación del Padre, ahora es al revés. Lo que estás diciendo no viene de Dios, viene de la carne y de la sangre. Tus pensamientos, le dice Jesús, no son de Dios, son de los hombres. Pedro se ha dejado llevar por los pensamientos de los hombres, negando a Jesús la posibilidad de morir en la cruz, de entregar su vida. Para Jesús esto es terrible, esta es la peor tentación que puede tener y que se va a repetir al pie de la cruz. Bajarse de la cruz, dejar la cruz. Satanás, le dice Jesús a Pedro. Jesús parece reafirmar esta idea, invitando a todos a que el que quiera seguirlo tiene que estar dispuesto a dejar la cruz. No se puede seguirlo a Jesús de otra manera. No se puede seguirlo a Jesús renunciando a la cruz propia o pidiéndole a Jesús que se baje de su cruz. No hay un Mesías sin cruz para Jesús. La transfiguración que sucede a continuación, donde Pedro está presente, es como una reafirmación del Padre de este Jesús. Y se vuelve a escuchar desde el cielo la voz de Dios. Dios se vuelve porque se había escuchado en el bautismo de Jesús, en aquel momento dirigida a Jesús. Este es mi Hijo muy amado, en el que tengo puesta mi predilección. Pero ahora es claramente dirigida a los apóstoles que están allí con Jesús. Desde el cielo se escucha la voz que dice, este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo, escúchenlo. No le está hablando a Jesús, le está hablando a Pedro, a Santiago, a Juan. Escúchenlo. Es decir, Él tiene razón, Él es Dios. No quieran ustedes torcerlo del camino, no quieren quitarlo del camino, porque es Jesús el que tiene razón. Escúchenlo.
¿Qué le ha pasado a Pedro? ¿Cómo podemos entender esta reacción o esto que le pasa a Pedro? Por un lado, fíjense, decíamos en la primera parte, un Pedro que tiene miedo frente a Dios, que se arrodilla, que se esconde, que baja la cabeza, que siente que es pecador. Ya no tenemos a ese Pedro acá. Pedro ha dado el paso. Se ha dado cuenta que si Jesús viene de Dios, si Jesús es el Mesías, es un Mesías cercano, amigo, compañero. Jesús ha asumido, Pedro ha asumido la misión que le toca. Ser pescador de hombres, decía. Bueno, él dirá, lo voy a acompañar a Jesús. Es el Mesías, viene a traer la salvación. Pero la idea que tiene Pedro de la salvación probablemente sea una idea humana, por decir así, poderosa, tal vez un ejército, tal vez imponiéndose, tal vez ordenando el mundo. Pedro está contento con ese orden, eh, y le parece que hay que imponerlo. Eso es lo contrario a un Jesús que, que muera en la cruz. Es decir, Pedro tiene confianza con Jesús, con Dios, podríamos decir, pero todavía no entendió el modo de Dios. Todavía no terminó de convertirse al Dios de Jesús. Ha descubierto que no hay que tener miedo, pero no ha descubierto que hay que obedecerlo. Ha descubierto que puede con confianza hablar con Jesús, pero quiere todavía convertirlo en un Dios a su propia medida. Quiere que Dios haga lo que Él quiere. En el fondo, quiere ser dueño de Dios, quiere ser más poderoso que Dios. Si Dios se ha convertido en mi amigo, o si Dios se ha bajado de los cielos y se ha hecho cercano, entonces yo ahora puedo torcerle el brazo a Dios. Es terrible lo de Pedro, por eso la reacción de Jesús, como diciendo, no, Pedro, no te equivoques, yo soy Dios, no vos. Vos no sos el que me va a indicar cómo tengo que hacer y lo que tengo que hacer. Pensaba cómo tal vez esta escena, que está intermedia, porque dijimos que la charla tiene tres partes, esta es la segunda, la del medio, tal vez es donde más nos podamos como reconocer, porque en la primera escena del Dios del miedo, el Dios de la confianza, probablemente todos hayamos dado ese paso. Años de predicación del cristianismo y de celebraciones, seguramente hemos entendido que a Dios ya no hay que tenerle miedo, aunque a veces se nos pueda colar ese sentimiento. Pero este es mucho más sutil y este probablemente es mucho más arraigado en nosotros, porque pienso las veces en que rezamos a Dios, cómo rezamos, si le pedimos o le damos órdenes, si le decimos a Dios lo que tiene que hacer o aceptamos su voluntad, si somos hombres y mujeres que aceptamos a un Dios crucificado o seguimos soñando con un Dios poderoso. Lo veo cuando pasa en nuestra sociedad que muchas personas, aún cristianos, por ejemplo, se van de la iglesia, muchos no creyentes atacan la iglesia y enseguida salimos a defender la iglesia, a defenderlo a Dios, como si no quisiéramos una iglesia o un Dios crucificado. Rechazamos a un Dios débil, rechazamos a un Dios que se pueda vencer. Soñamos un Dios poderoso. Como tenemos confianza, lo queremos de nuestro lado. Qué bueno que está con nosotros un Dios poderoso. Y qué bueno si lo podemos dominar. Si rezo tantas oraciones, si hago tantos sacrificios, si hago tantas novenas, entonces Dios me tiene que hacer caso. Tal vez no lo pensamos así, pero reaccionamos así cuando Dios no nos hace caso, cuando lo que le pedimos no se cumple, cuando el problema que teníamos tal vez no se soluciona en el plazo en que nosotros esperábamos. Y entonces reclamamos, pero ¿cómo? Si yo hice todo esto, ¿cómo Dios no me cumple? ¿Cómo Dios no me hace justicia? ¿Cómo Dios no escucha mi oración? Ese reclamo en el fondo es, Dios no hace lo que yo quiero. Y Jesús nos dirá con mucha fuerza, para un poquito, ¿quién es Dios? ¿A quién hay que escuchar? ¿Dios te tiene que escuchar a vos o vos tenés que escucharlo a Dios? Pensemos en nuestra forma de rezar. ¿Acaso no nos pasamos pidiéndole cosas a Dios para que Él escuche? ¿Y cuánto tiempo de nuestra oración dedicamos a escuchar lo que Él nos tiene que decir? ¿Cuánta parte de nuestra relación con Dios es pedir, pedir y pedir
porque necesitamos cosas, y entonces lo convertimos a Dios en una especie de surtidor. El poderoso está al servicio mío, esto es lo que parece estar detrás. Y entonces tergiversamos la imagen de Dios. Un Dios poderoso que lo queremos bajar de la cruz, tendrá también discípulos que no pasen por la cruz. Es entendible, a nadie le gusta la cruz, pero la rechazamos enormemente. Y al rechazar la cruz, estamos rechazando a un Mesías crucificado. En este caso, ¿qué significa la cruz? Por las dudas, porque puede tener muchos sentidos. Me refiero a un Dios que elige amar aunque le cueste la vida. Un Dios que elige entregar su vida. Y este Mesías crucificado, que es poderoso porque ama hasta el final y nadie le tuerce su brazo, Pedro no puede torcerle el brazo, por eso es poderoso, porque su misión es amar aunque le cueste la vida, nos pedirá a nosotros lo mismo. Y ser cristianos entonces, de un Dios crucificado, será estar dispuestos a crucificarnos con Él. ¿Qué significa esto? Será estar dispuestos a amar también nosotros, aunque nos cueste. Como diría la Madre Teresa, dar aunque duela, ¿no? O hasta que duela. Muchas veces pensamos el bien, el amor, la caridad, como lo que no es obra. Le doy al otro, bueno, un poquito de lo mío. No me refiero a lo material solamente, puede ser tiempo también. Bueno, le doy lo que me sobra, el tiempo que me queda. Ya cumplí mis obligaciones, ahora veo si puedo hacer algo por los demás. Eso no es la cruz. La cruz es toda mi vida es para el otro. Todo lo que pienso y todo lo que siento es por amor al otro. Eh, Me pongo al servicio del otro. Guarda, esto significa a veces conceder un montón de cosas y otras veces poner límites, ¿no? Digo, esto sería el tema de otra charla. Amar al otro no es darle la razón en todo. Es lo que, fíjense, Jesús lo ama a Pedro y le pone un límite, porque amar también a veces es poner límite, pero poner límite por amor, con amor, no poner límite porque me molestás. Es el vacío total de uno mismo, es renunciar al propio ego. Esto es la cruz. Cuando creemos en un Mesías crucificado, en un Dios crucificado, estamos entonces dispuestos a recorrer el mismo camino. Nosotros a veces creemos en un Dios más parecido al que predican otros cristianos no católicos con el lema pare de sufrir. Queremos un Dios que satisfaga todas mis necesidades, ¿no? Una especie de dador infinito de cosas a mi voluntad. Y así nos frustramos muchas veces. Dar el siguiente paso en la revelación es encontrarnos con un Dios poderoso y por eso crucificado, porque ama hasta dar la vida, que nos invita a nosotros a recorrer el mismo camino. Por eso podemos preguntarnos en este final del segundo momento, ¿cómo acepto las decisiones de Dios sobre mi vida? ¿Cómo acepto el camino de amor? ¿Busco una religión que me satisfaga y que me dé todo lo que yo quiero? ¿O busco una religión que me invite a entregarme por los demás? ¿Es mi fe un consuelo que me adormece o es mi fe una fuerza que me empuja? Esta es la diferencia. ¿Es un recurso para tener todo lo que quiero o es un recurso para entregarme totalmente por los demás? Llegamos a la tercera parte de esta reflexión. En este caso vamos a ver dos textos del Evangelio según San Juan. Van a estar separados, así que ahora les voy a decir la cita y como les decía antes, léanlos y después continúen con el video. Dejamos ahora los Evangelios sinópticos y entramos en el mundo de Juan. El primer texto que les propongo es el de Juan 13, del 1 al 15, es el famoso lavatorio de los pies. Y el otro texto, ya lo encontramos a Jesús resucitado al final del Evangelio, Juan capítulo 21, del 1 al 19. Repito la cita para que la puedan buscar, tener a mano o leerla, poniendo pausa y leerla. El primer texto es Juan capítulo 13, del 1 al 15, y el segundo texto es Juan 21, del 1 al 19. Estamos entonces en la última cena.
En el caso del Evangelio según San Juan no está el recuerdo de tomen y coman, este es mi cuerpo, esta es mi carne, eso no está. Está este gesto del lavatorio de los pies que nosotros recordamos cada jueves santo a la noche. Cuando llega el turno de Pedro, Pedro reacciona, como ya lo conocemos, es así, es su forma de ser. Los demás nadie dice nada. Pedro reacciona frente a este Jesús que se ha sacado el manto, se ha atado una toalla a la cintura y le está lavando los pies a cada uno, gesto de esclavos. Pedro reacciona entonces diciendo, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le responde, Pedro, si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces Pedro ahí dice, bueno, todo no hace falta. Veamos esta reacción de Pedro. Si somos coherentes con lo que venimos diciendo, tendríamos que decir que a esta altura Pedro ha aceptado la corrección de Jesús, Pedro ha aceptado que el destino es la cruz y entonces él está dispuesto a ir con Jesús hasta el final. Ha obedecido al Padre que le ha dicho escuchalo y entonces Pedro está, bueno, convencido, va a seguir a Jesús hasta el final. Cree que lo puede hacer, cree que tiene fuerzas. Yo voy a dar mi vida por vos, dirá en alguna ocasión, creo que en el Evangelio de Lucas. Y entonces, bueno, está decidido. Acá todavía, en esta última cena, Pedro no lo ha negado a Jesús. Podríamos haber visto ese texto, pero como ya hemos visto el pecado y la misericordia con David, prefería no entrar, aunque está detrás de esto que estoy comentando. Esta voluntad de Pedro, estar decidido a seguirlo, está expresado en esta frase, tú nunca me lavarás los pies a mí. ¿Qué está queriendo decir Pedro? Que él ha entendido que Jesús es el Señor y ha entendido que Jesús tiene que morir en la cruz. Bueno, él quiere seguir sus pasos, él quiere estar al servicio de Jesús. Y este gesto de lavar los pies es un gesto de un servidor, de un esclavo. Entonces Pedro dice, no, pará Jesús, yo soy tu esclavo, yo soy tu servidor. Vos mandame lo que quieras y yo voy a estar ahí. Y si tengo que morir por vos, voy a morir. Pedro entendió que su destino será ligado al de su maestro. Lo que todavía Pedro no entendió es que Jesús tiene que cumplir el destino hasta el final. Y que entonces Jesús le explica, si yo no te lavo los pies no podrás compartir mi suerte, porque en el fondo este gesto de Jesús de lavar los pies a Jesús, de Jesús lavar los pies a Pedro o a los discípulos, no es distinto de lo que Jesús va a terminar haciendo en la cruz. Si Jesús no puede lavar los pies, ¿cómo Jesús va a morir en la cruz para salvarnos? Falta la vuelta final, falta aceptar que no estamos a la altura del amor de Dios. Esto es lo que tiene que aceptar Pedro, que es Jesús el que le va a lavar los pies a él y es Jesús el que va a morir en la cruz por él. Pedro entiende que debería ser al revés, lo entiende. Pedro dice, yo soy tu esclavo, yo soy tu servidor, soy yo el que voy a dar mi vida por vos. Y cree que va a poder y sabemos que no lo va a lograr. Jesús le dice, no te preocupes Pedro, yo voy a dar mi vida por vos. Ese es el amor tan grande que Pedro tiene que entender y que está manifestado en este gesto y lo que sucede realmente en la cruz al final. Pedro siente que su tarea es morir en la cruz por servir a su maestro y descubre el amor enorme de un Dios que ocupa su lugar, que ocupa el lugar que tendría que ocupar Pedro y la humanidad entera. En el fondo, Jesús muriendo en la cruz es los seres humanos rendidos frente al amor de Dios. Es decir, si la propuesta de Dios es que amemos hasta dar la vida, los seres humanos no hemos podido. Pedro lo querrá hacer y va a fracasar, porque cuando le toque hacerlo, todavía no está preparado. Tiene que dejar que sea Jesús el que ocupe el lugar de la humanidad que ama hasta dar la vida. En esta alianza entre Dios y el hombre, o en este vínculo entre Dios y el hombre, donde Dios ama totalmente y espera del hombre un amor similar, será Jesús el que ocupe nuestro lugar para responderle al Padre amando sin ningún obstáculo. Por eso Jesús tiene que dar la vida aún por Pedro. Parece que Pedro entiende esto y entonces
o por lo menos así aparece en el último texto que tenemos para hoy, Juan capítulo 21 del 1 al 19, es la famosa pesca milagrosa, muy parecido al relato de los inicios, pero ahora acá es otro contexto. Estos hombres ya han visto a Jesús resucitado, porque esta es la tercera vez que se les aparece, pero todavía no han entendido cuál es su tarea, cuál es su misión. Pedro vuelve a pescar, es lo que sabe hacer, todavía no se anima a ir por su cuenta. Es verdad, podríamos decir que el Espíritu todavía no ha hecho todo su trabajo en Pedro, ese Espíritu que Lucas va a celebrar en Pentecostés, que en Juan se sopla sobre ellos en esa aparición el domingo a la noche. Entonces Pedro vuelve a pescar, pero esa pesca milagrosa que sucede, el discípulo amado que lo reconoce el Señor en la orilla, nada, despierta en Pedro toda esta emoción, toda esta gratitud. Y al mismo tiempo esta necesidad de Pedro de alguna manera pedirle perdón a Jesús porque no estuvo a la altura, o agradecerle a Jesús que haya aún así dado la vida por él. Y entonces se tira al agua. Y después nos vamos a centrar en este último diálogo, donde Jesús lo llama a Pedro y le hace esta triple pregunta, ¿no? Pedro, fíjense, hay un detalle acá, ¿no? Eh, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Es la primera pregunta de Jesús. Jesús responde, Señor, tú sabes que te quiero. No responde lo que Jesús le pregunta. Jesús le pregunta si lo ama más que los demás. Pedro dice, sabes que te quiero. Jesús parece dar un paso a la altura, ponerse a la altura de Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Señor, sabes que te quiero. Otra vez, está a destiempo. Jesús finalmente, como con gran pedagogía, se pondrá a la altura de Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ahí está, eso Pedro puede responder. Jesús le da a Pedro la oportunidad de responder 3 veces que lo ama por delicadeza de Jesús. Me negó 3 veces, que diga que me ama 3 veces, así sana esa herida. Jesús no lo necesita. Jesús no es que duda del amor de Pedro. No es que Jesús dice, bueno, a ver, ¿estás seguro? ¿Desconfío? No, sería una mala interpretación creer que Jesús está dudando de Pedro. Es una delicadeza. Lo hace más por Pedro que por él. Me negó 3 veces, le voy a dar la oportunidad de que reafirme su amor 3 veces. Pedro entiende que Jesús duda y entonces se va como entristeciendo, aunque entiende lo que está pasando, porque sabe que él ha prometido muchas cosas y no cumplió, pero está rendido. Este es el final, esta es la madurez del amor. Está rendido. Ya no lo va a poder demostrar, ya sabe que no lo va a poder demostrar. Es más, ya sabe que no lo tiene que demostrar. Ya sabe que Jesús no espera de él que esté a la altura, porque Jesús ha muerto en la cruz por él. Entonces, la respuesta de Pedro es la mejor respuesta que se puede dar. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Es decir, ya Pedro ha renunciado totalmente a sí mismo, a dar pruebas de su amor, a tratar de demostrarlo, ya no hace promesas que no sabe si va a poder cumplir. Toda su confianza está puesta en el Señor. Señor, vos sabes todo, vos sabes que yo te quiero. Aunque no te lo pueda demostrar, aunque sé que voy a fallar muchas veces, aunque caeré 1000 veces más, pero en mi corazón hay algo que se llama amor y que me ha vencido totalmente. Pedro se ha despojado totalmente de sí. Ya ni siquiera quiere presentar obras para probarle al Señor que lo ama. No las necesita, no las tiene. Lo único que tiene Pedro es que confía en este Señor que lo sabe todo y sabe que lo ama. Pensaba entonces en esta madurez, si quieren, de nuestra fe, y en esta maravilla del amor de Dios, porque también nosotros podemos tener esta tentación de querer estar a la altura del amor, de pensar que convertirnos en discípulos del Señor y seguirlo y amar hasta dar la vida es una tarea de nuestra voluntad y que un día lo vamos a lograr y trabajamos con mucha fuerza y mucha voluntad y es verdad, a ver, está bien, hay que hacerlo, porque si no seríamos cristianos a medias, pero que Dios nos ama no depende de nuestra tarea, no depende de nuestras fuerzas. Sería menospreciar el amor de Dios creer que si yo me porto bien Dios me quiere y que si fallo Dios me rechaza. Qué pobre sería el amor de Dios si dependiera de nuestras obras y de nuestra fidelidad. Descubrir el amor de Dios revelado en Jesús, descubrir a este Dios distinto, es un Dios que nos ama porque somos pecadores.
porque fallamos, porque somos incumplidores, porque prometemos y no cumplimos. Cuando nos conectamos con nuestra pequeñez, nuestra fragilidad y nuestra falla y nuestro error y nuestra traición, y nos damos cuenta que Dios nos ama, hemos descubierto el amor verdadero. Tanto es el amor de Dios que no depende de nuestra fidelidad. Podemos ser infieles y Dios nos va a seguir amando igual. Claro que el que ama no va a querer ser infiel. Eso sería una falsedad pensar que decir esto va a hacer que haya muchos infieles, ¿no? Porque eso sería aprovecharse del amor de Dios. Y el que ha llegado a este punto, lo que menos quiere es aprovecharse del amor de Dios. Al contrario, lo que expresa con sus palabras y con sus acciones es: Señor, ya no me fijo en mí, ya no busco mi propia perfección, ya no busco la alegría de sentir que estoy a la altura, ya no busco la gloria para mí, ya no busco ponerme la corona. No hace falta, lo tengo todo, vos sabés que yo te quiero. Bueno, ojalá que cada uno de nosotros pueda evaluar o revisar su fe a la luz de este camino que hemos presentado. Un Jesús que nos revela un Dios distinto, distinto porque ama, también distinto de como amamos nosotros. Nosotros a veces amamos mezquinamente, ¿no? Y amamos a la medida de los que nos aman. El que va creciendo en el amor termina amando con todo el corazón. Termina viviendo como Jesús, amando totalmente, al punto que ya no puede dejar de amar. Estos son los santos, los que aman sin condiciones y sin mirar a quién, aman, porque no saben otra cosa más que amar. Eso es Jesús, esos son los santos, esos somos cada uno de nosotros en la medida que recorremos este camino donde descubriendo que somos amados por Dios, nuestro corazón se va transformando en un corazón que ama. Y por eso no nos parece extraño las cosas más extrañas de Jesús. Por eso es un Dios distinto. No nos parece extraño que nos pida amar a los enemigos. No nos parece extraño que nos pida amar siempre y perdonar siempre. No nos parece extraño que diga que el amor matrimonial es para toda la vida. No nos parece extraño que nos diga que hay que poner la otra mejilla. Porque todo eso, cuando uno entendió que el camino del cristianismo es el amor, todo eso es lo obvio, es lo natural. El amor es así. Mientras nos parezcan raras esas cosas, entonces todavía no entendimos cómo es el amor de Dios. Pidámosle al Señor que podamos también además seguir asombrándonos, porque este camino que yo les he propuesto es un camino como de un asombro cada vez más grande. Y el día que nos dejamos de asombrar es porque lo hemos construido a Dios a nuestra medida, a nuestro tamaño, y entonces ya no es Dios. Dios siempre será sorprendente, siempre será distinto, siempre tendrá algo más para mostrarnos. Es un vértigo entrar en el encuentro con Dios, con este Dios distinto. Es el vértigo en el que entró Pedro hasta quedar rendido, diciéndole a Jesús estas palabras tan lindas que pueden ser muy bien el final de nuestra charla. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero.